El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Les doy la más cordial bienvenida una vez más al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad le voy a presentar una muy interesante entrevista con el doctor Ambrosio Monjardín Heraldez, quien nos va a platicar de un tema muy interesante: crianza, atención y supervisión de los adolescentes. Usted sabe que la adolescencia es quizá la etapa de la vida del ser humano más complicada por los cambios que ésta presenta y obviamente hace también al ser humano muy vulnerable, muy moldeable para bien y para mal. Y bueno, tenemos el día de hoy la presencia de un experto en esta etapa de la vida del ser humano que nos va a platicar algunas cosas muy interesantes, así es que lo invito para que nos acompañe en los próximos minutos y ya, sin más, vamos a escuchar al doctor Ambrosio Monjardín Heraldez. De acuerdo al tema, yo quisiera comenzar con una pregunta que quizá a muchos les suene básica, pero me gustaría que nos ayudara a definir qué es la adolescencia, porque es una palabra que usamos todos los días. Algunos dirán, yo tengo hijos adolescentes, muchos se quejan de la adolescencia, la recuerdan con dolor o con mucho gusto incluso, pero es difícil precisarla en términos ya conceptuales. No se puede ubicar, no sé si precisamente en una edad determinada, pero qué mejor que usted para ubicarnos y decirnos qué es la adolescencia. Bueno, es una pregunta muy interesante, realmente compleja de respuesta, sobre todo con la limitante de tiempo que tenemos. Y creo que debiéramos sintetizarlo en lo siguiente: es una etapa del desarrollo de la persona que en términos formales se establece entre los 12 y 19 años, aunque culturalmente y en el mundo hay variantes sobre ello. Se refiere a esa etapa en la que la persona está viviendo los cambios más significativos que le distancian de ser niño y adulto, y en el que individualmente se dan las condiciones para consolidar un proyecto de vida, una idea sobre quién soy, de qué soy capaz y cuáles son mis potenciales. Y bueno, la plataforma para empezar una vida de adulto. Doctor, ¿por qué se vuelve tan complicado para los padres el cuidar o la etapa de la adolescencia? ¿Por qué hay que estar tan cerca del joven que vive esta etapa? ¿Y cuáles serían, digamos, que las medidas más pertinentes? Porque, bueno, como usted lo ha señalado, es pasar de una etapa infantil a una etapa ya donde se solicita más independencia, se siente más poder, empoderado el chico de cualquier género, etcétera. Uh-huh. Pero también, pues, los peligros también se acrecentan probablemente. ¿Cuáles serían de buenas a primeras, digamos, las circunstancias que un padre debe buscar en su hogar? Sería mejor la pregunta, para que la adolescencia sea lo menos conflictiva posible. Bueno, realmente convivir con adolescentes es complejo en relatividad, porque estamos de frente a una persona que tiene muchas preguntas por responder, que tiene una dinámica de crecimiento, de cambios muy alta,
y entonces sus pensamientos, sus ideas, sus necesidades están permanentemente contrastadas con las que tienen otros, regularmente de su misma edad, más la comparación que hacen con el antes, que para algunos no es tan distante ser niños, y el deseo de ser adultos. Los estándares para convivir con un adolescente son siempre imprecisos, son siempre impredecibles, y los padres, pues diríamos, quisiéramos tener una receta para tratarles como creemos que puede ayudarles y hacerlos sentir bien, pero eso no existe. Realmente para convivir entre padres y adolescentes la complejidad es diversa y es mucho mayor para aquellos que siendo muy jóvenes están criando adolescentes. Siendo muy jóvenes enfrentan igual un conjunto de necesidades insatisfechas, enfrentan un reto multiplicado por el crecimiento propio, más aquello que le suma el adolescente con sus demandas y con su condición. Es probablemente un poco más manejable para padres que están un poco más maduros y que entienden que el adolescente no es más que una persona en crecimiento, cuyas necesidades, inquietudes son propias de alguien que está queriendo ser más, que está queriendo tener una identidad propia, que está queriendo construir un proyecto de vida y que tiene dudas que es importante atender. Yo creo que no todos los padres enfrentamos las mismas circunstancias con los adolescentes, primero por esa distancia que tenemos, pero además porque no todos los adolescentes son iguales. Yo creo que hay que reconocer que algunos padres tienen mucho más cercanía con sus hijos durante la infancia y van identificando de ellos cuáles son cosas de conflicto, cuáles no son cosas de conflicto, cuáles son sus potenciales, cuáles son sus carencias, y entonces abordar la adolescencia les resulta un poco más cómodo, les resulta quizá un poco más efectiva su intervención parental. Doctor, en un estado, o digamos en un país, porque no podemos limitar a Sinaloa las circunstancias que hemos vivido como sociedad recientemente, en las últimas 2-3 décadas quizá, donde la violencia desafortunadamente se ha convertido en algo cotidiano, donde muchas veces las influencias nocivas por diversos fenómenos socioculturales y económicos están a la mano, se ha vuelto más complicada la adolescencia y el manejo del adolescente para los padres en los últimos años en México. Sin dudas es un factor que ha contribuido a la complejidad del trato con el adolescente, porque ahorita mencionaba, la adolescente está viviendo una etapa en la que está definiendo cosas. Para las y los adolescentes, sus necesidades son muy claras. No alcanza a entender la dimensión de ellas, pero son muy claras, son muy vivas, más que claras. Y esas necesidades ahora están enfrentando una oferta muy variada de respuestas a sus necesidades, casi todas al mismo nivel, y entonces las y los adolescentes tienen dificultades para discriminarlas. Aún en las familias con una formación sólida desde la niñez, tienen problemas porque en sus adolescentes las respuestas no son las que esperarían, y olvidan que en realidad el adolescente está de frente, diríamos como un aparador, de frente a un aparador donde hay muchas respuestas, hay una oferta muy grande de opciones para sus necesidades, y bueno, la tendencia que lamentablemente socialmente les damos es a que la satisfaga, pues teniendo placer y alimentando un ego que es natural en todos, pero que en el adolescente tiene muchas imprecisiones. El adolescente está ahora queriendo ser él mismo, ser ella misma, y cree que satisfacer sus necesidades le va a ayudar a ser ella misma o ser él mismo. Entonces, la sociedad no ha logrado ver con propiedad que esta es la circunstancia de los jóvenes y que necesita también tener una oferta mucho más ordenada para los jóvenes si espera que los jóvenes tengan una actitud, diríamos, mucho más estable, de mucho más equilibrio en la construcción de su yo, en la construcción de su proyecto de vida, en la construcción del sujeto social que la sociedad espera. Doctor, al principio del programa, antes de comenzar el programa, para ser preciso,
Usted comentaba brevemente que está participando con una institución educativa de nuestro estado en un proyecto, en un programa donde se busca pues que los padres también tengan pues una capacitación o digamos una guía para el trato con el adolescente. Me gustaría que nos platicara un poco de esto, porque seguramente este programa ha ayudado a mucha gente y podría ser si no un punto de partida, sí un modelo para muchas otras instituciones o para un padre de familia cualquiera que nos esté escuchando, la pertinencia de observar, digamos, algo ordenado, algo estructurado en cuanto al trato con el adolescente. Sí, por fortuna las instituciones de educación superior están reconociendo que como instituciones educativas y las de educación media superior, las de superior y media superior, necesitan hacer más que dar buenas clases, más que tener buenos profesores, más que tener buenas instalaciones. Y entonces están poniéndole atención a los aspectos de convivencia y de ruta de vida, diríamos, social en las escuelas. En particular, sí tengo la fortuna en ese momento de estar participando en un programa que es Ambientes de Paz en Cobaes, y que tiene la intención básicamente de mejorar el ambiente social que tienen los planteles para que estos se vuelvan inspiración y modelo de las y los adolescentes en su comportamiento. Es indispensable que las instituciones educativas hagan el esfuerzo por ser lo que la sociedad espera de ellas. No solamente un espacio en el que aprenda el muchacho buenos conocimientos, sino que además encuentre ahí el modelaje que necesita para ser una persona de bien, para ver en el conocimiento una alternativa de vida, para ver en el conocimiento la satisfacción de las respuestas a las preguntas que todo mundo tenemos. Y bueno, no es una tarea sencilla porque hay que reacomodar muchas cosas al interior de las instituciones y hay que restablecer las formas de comunicación con las y los adolescentes, que esa parte quizás sea la más complicada. Los padres de familia con las instituciones de educación lamentablemente tienen una distancia mayor que la que se necesita. Y en este caso el esfuerzo es por acercar el diálogo de la institución con los padres de familia. No hay respuestas preestablecidas, hay sí una dirección del deber ser, y lo que se hace es reconstruir con los padres de familia las rutas que pueden permitir en el diálogo de la institución y la educación, las instituciones de educación, esas alternativas para que los jóvenes sean, como todos lo decíamos, personas de bien, personas con inquietudes sí, con necesidades sí, con insatisfacciones sí, pero con una serie de herramientas y de recursos que les permita abordar apropiadamente cada una de esas. Sean satisfacciones, sean inquietudes, sean insatisfacciones, sean desacuerdos, que el estudiante tenga la habilidad para apropiadamente abordarlo. Ahí está el reto. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula cultural, las lenguas mayo y yaqui. El yaqui y el mayo son dos grupos lingüísticos diferentes, pero comparten características culturales y se comunican entre sí porque tienen las mismas raíces. Hay diferencias esenciales. Mientras el yaqui se habla mayormente dentro de las familias, el mayo solamente es empleado por los adultos. Los niños ya no lo usan para comunicarse, poniendo en riesgo a esta lengua. Los yaquis y mayos han insistido en usar sus lenguas porque la consideran como elemento de identidad y a nivel de su cultura son valoradas positivamente para seguir usándose. El caso de las lenguas mayo y yaqui es muy ilustrativo con relación a los procesos sociales y lingüísticos. Por ello, se pondera su uso dentro de las comunidades indígenas para su arraigo y persistencia. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de las diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal a nivel estatal que llega a usted desde hace alrededor de 2 décadas, llevando para usted algunas de las actividades de nuestra institución. En esta oportunidad estamos escuchando una entrevista con el doctor Ambrosio Munjardín Heraldez,
quien nos platica de un tema muy interesante: crianza, atención y supervisión de los adolescentes. Un tema realmente muy interesante. En esta primera parte que hemos escuchado, seguramente a usted le ha dejado sorprendido algunas de las cosas que nos ha platicado el doctor Monjardín Heraldez, y la segunda parte no será menos interesante. Así es que, sin más preámbulos, sigamos escuchando a nuestro invitado del día de hoy aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Doctor, hasta ahorita hemos hablado de padres, hasta ahorita hemos hablado también pues del adolescente, que es el tema central. Pero, ¿qué hay de las autoridades? Las autoridades también deben participar, digamos, proponiendo alternativas, no solo en la cuestión educativa, sino quizá de otras maneras, la difusión cultural, quizá el deporte, que yo sinceramente ya tengo mis dudas, porque esto a veces convoca a otros desvíos muy notorios en algunos lugares, pero el Estado también debe tener injerencia en esta etapa de la vida del ser humano, como rector de la sociedad que es, porque a final de cuentas, pues el futuro ahí está también, ¿no? Entonces creo que alguna participación debe tener. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sin duda el Estado tiene que ser garante de las iniciativas que hagan, sobre todo las nuevas generaciones, y me voy a ir hasta abajo, ¿no? Hasta los niños, las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes. El Estado tiene que estar más preocupado por políticas que incorporen a estos grupos de edad en la construcción de una nueva sociedad. Lamentablemente, debo decir, en mi percepción, no está haciendo lo que se necesita. Sí hay programas muy interesantes, sí hay esfuerzos muy significativos, loables todos, pero lo cierto es que hay una asintonía de esfuerzos que lleva a que no tengan el efecto que merece, el efecto que todos deseamos. El Estado, a través de las escuelas, a través de su sistema de salud y de todos estos recursos que intentan recuperar a la juventud, yo creo que tiene que sintonizar sus esfuerzos. La oferta que hace el Estado a los niños, a los jóvenes, a los adultos es difusa. Lamentablemente no hay una oferta sólida, integral, completa, que se perciba como la propuesta del Estado. Y creo que esa es una falla significativa, que luego se hace evidente pues en el actuar de las instituciones de educación superior, en el actuar de las instituciones de cultura, en el actuar de las instituciones de salud. Si no hay sintonía en ellas, pues los esfuerzos son muchas veces perdidos. Creo que traer la cultura a través de la música, del arte, del cine, sin duda es ofrecerles a los jóvenes una alternativa para la distracción, para la construcción de una mente más sana, mucho más equilibrada, pero también mucho más potenciada, porque sabemos el arte y el deporte qué efectos tienen. Darles la oportunidad de que entren a las escuelas, ahora haber integrado la educación secundaria y la educación básica, tener la educación preparatoria como la meta siguiente para que sea con cobertura 100%, son muy buenas intenciones que hay que celebrarlas. Lamentablemente creo que hay un descuido muy significativo en ello y se ve por partes, entonces ahí hay mucho que trabajar. Doctor, al adolescente, como sociedad, como padres, ¿qué les podemos pedir? Porque también ellos tienen que participar, o sea, estar conscientes de la etapa que viven quizá, pero también algo tienen que aportar, no solo un pequeño grado de conciencia de la etapa de cambios que están viviendo para que comprendan, ¿no? También un poco, creo yo, y si me equivoco, corríjame por favor, pero pues también necesitamos que participen, que se sientan parte de esto para que su desarrollo sea pues más óptimo posible, considerando, como usted lo ha dicho, que cada circunstancia es diferente y cada hogar, cada situación puede ser completamente diferente a cualquier otra. ¿Qué le podemos pedir como sociedad? ¿Qué le podemos pedir como padres? ¿Y de qué manera al adolescente para que participe en esto que debe ser una confluencia de políticas gubernamentales, trabajo de padres, sociedad, instituciones educativas, pero pues que él es el objeto y que también de alguna manera coopere, colabore y esté consciente que se está trabajando con él? Sí. Yo no sé si lo que hay que hacer es pedirles u ofrecerles. Me parece que pudiera ser más ofrecerles que pedirles. El
el adolescente, todos los seres humanos reaccionamos al contexto e intentamos adaptar el contexto y adaptarnos al contexto según corresponda. Y a mí me parece que los adolescentes ahora tienen una circunstancia que necesitamos atender con urgencia. No están tan acompañados como merecen, no están tan escuchados como merecen, ni tampoco tienen las ofertas que merecen, ofrecidas en la forma que merecen. Yo no quisiera irme al extremo de pensar que el adolescente tiene que recibir todo y se le tiene que dar todo, porque eso sería un error. Pero me parece que la sociedad ha estado ofreciendo de manera muy desordenada cosas sin acompañar al adolescente. Yo diría que el adolescente necesita ser escuchado y necesita ser acompañado. Lamentablemente, las familias estamos muy entretenidas en darles a los hijos lo que creemos que necesitan y olvidando lo que sabemos que necesitan. Estamos olvidando darles lo que necesitan. Los adolescentes necesitan compañía. Todas las teorías coinciden en que un adolescente reconoce la autoridad, necesita la autoridad como referente, pero el adolescente valida la autoridad cuando a esta le reconoce fuerza, le reconoce congruencia y la habilidad para escucharle. Estas tres condiciones son básicas para que el adolescente deje de ser lo que nosotros ahora tenemos en concepción. Es un joven en conflicto, es una persona inestable, es una persona insatisfecha, es una persona rebelde. No lo es, o lo es porque las otras cosas no las tiene. Lamentablemente, la sociedad nos está diciendo que en los adolescentes estamos teniendo la generación que más nos está desestabilizando. Un buen número, lamentablemente el mayor número de conflictos con la autoridad que tiene la sociedad lo tiene a través de estas generaciones, de los jóvenes y de los adolescentes. Y las investigaciones lo que han demostrado es que los adolescentes son muy obedientes, son muy leales, son muy creativos con la autoridad que reconocen. Si los adolescentes no reconocen a la autoridad en la familia, no van a tener con ellos lo que la familia desea. Si no tienen en la autoridad pública lo que los adolescentes necesitan como autoridad pública, no van a tener ese resultado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos reconceptualizar la autoridad que asumimos debe haber en la familia, en la vida pública y en las instituciones. Los adolescentes necesitan ser escuchados, no están siendo escuchados. El diálogo con los adolescentes es tan pobre que ellos mismos son casi incapaces de sostener un diálogo con un discurso, diríamos, útil para ellos, útil para su convivencia, más allá de los 3 o 5 minutos. Su discurso, la forma de construir su lenguaje es muy limitado. Y lo es no porque no tengan capacidad cognitiva, no porque tengan alguna falla cerebral, sino porque no tienen espacios para dialogar, no tienen espacios para debatir de tal forma de que la diferencia no se vea como una diferencia personal, sino como una diferencia de contenidos, a la que hay que ofrecerle argumentos, en la que hay que aceptar argumentos más válidos que otros, en la que hay que informarse para construir nuevos argumentos, en la que puede usar sus nuevas capacidades de razonamiento para construir sus propios argumentos, nutriéndolos de argumentos previos y de conocimiento en general. Entonces yo creo que los adolescentes están siendo el problema que nosotros estamos causando. Realmente los padres de familia necesitamos pensar muy bien qué hacemos con nuestros niños y no olvidar que muy pronto esos niños serán adolescentes y luego serán los jóvenes, quizá los jóvenes padres de familia y madres de familia que van a criar a las nuevas generaciones. Eso no es menor. Los padres de familia tenemos que entender que esa es quizá nuestra mejor inversión. Darles las cosas materiales que necesitan es muy satisfactorio, pero ya explorando de manera cercana, profunda con los adolescentes, no es eso lo que necesitan. Son esas sus necesidades sentidas, pero no son sus necesidades reales. Y cuando aborda en el discurso uno de los adolescentes se da cuenta que los adolescentes dejan el celular si tienen algo más atractivo que ver, si tienen algo más atractivo que escuchar. Los adolescentes se detienen a convivir con alguien al que le admiran.
y la sociedad tiene muchos valores que no se los ofrece a los adolescentes con la imagen que merecen. Tenemos buenos escritores, tenemos buenos artistas que cantan, que pintan, que hacen cine, tenemos buenos académicos, tenemos científicos de muy buen nivel, tenemos escuelas con muy buena infraestructura como para volverlas espacios para el diálogo, espacios para la convivencia. La escuela no puede seguir siendo, como la hemos hasta ahora asumido, un espacio en el que se va a tomar clases, porque para eso los estudiantes ya no la necesitan. En el celular, en la tablet, en la computadora, tienen en la misma cantidad o mayor, en la misma calidad o mayor información que le ofrecemos en la escuela durante 50 minutos de clase. Los profesores tenemos que entender eso. Las escuelas tenemos que entender que ya no somos el centro de la información. La información está mucho más diseminada. Tenemos que ser más humildes y cuidar al sujeto, a la persona. Empecemos con los niños desde muy temprano. Tengamos con ellos la comunicación afectiva lo más intensa que podamos. Cuidemos la identidad de los niños, cuidemos su individualidad, ayudémosle a que sean ellos mismos, pero démosle el ejemplo de lo que creemos que debe ser para ellos y para nosotros lo mejor. Estamos a punto de terminar, le reiteramos que escuchamos hace unos segundos todavía la entrevista con el doctor Ambrosio Monjardín Heraldez, que nos platicó sobre crianza, atención y supervisión de los adolescentes, un tema verdaderamente muy interesante que seguramente lo ha dejado a usted pensando. Nos vamos a despedir, nos queda poco tiempo, le queremos agradecer su atención a esta emisión, invitarlo también para que se sume a las diversas actividades de nuestra institución, el Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamar en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información entrando en la red a www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o solicitando información al siguiente correo coldecin@yahoo.com.mx. También, si usted quiere volver a escuchar esta emisión y muchas como esta, puede entrar a YouTube y teclear simplemente en su buscador El Colegio de Sinaloa y obtendrá un menú amplísimo de grabaciones como la que acaba de escuchar y también de conferencias y otras cosas para que usted las disfrute y disponga de ellas cuando así lo desee. Lo invitamos para que se quede en compañía de esta emisora, pero también para que la próxima semana nos acompañe nuevamente aquí En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.